Así que damos comienzo al orden del día, dándole la palabra al defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo Puyol, que tiene la palabra por el tiempo que entienda oportuno. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente y miembros de la mesa de esta comisión mixta Congreso-Senado, señora letrada, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, señoras y señores. Este informe lleva como subtítulo una respuesta necesaria. No se pretende haber ofrecido esa respuesta, y menos aún dejar zanjada la cuestión, sino precisamente señalar la necesidad de darla, subrayar que está pendiente y que ha de producirse, o en el mejor de los casos, que se está produciendo. Como ya indico en la presentación del informe, es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Cabe decir que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía. El presente informe responde, a su vez, a una necesidad social, ética y política expresada por la ciudadanía. Además, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo. Para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Ellas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe. La encomienda, como ustedes saben, fue hecha por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, surgida de una proposición no de ley, PNL, por tanto, aprobada por una amplísima mayoría. Esta encomienda que recibió este defensor del pueblo, los trabajos efectuados por la comisión creada para darle curso y el informe resultante forman parte de un proceso de emergencia de una realidad contundente que viene de muchos años atrás y que únicamente a lo largo de las últimas décadas ha empezado a formar parte de la conciencia de la sociedad española. Solo en una fecha tan tardía como a mediados de los años 80 del siglo pasado, empezaron a aflorar casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que empezaban a hacerse públicos a partir de declaraciones de unas primeras víctimas que se fueron decidiendo a hablar de ello. Ha sido más recientemente cuando se han ido creando asociaciones de víctimas y cuando diversos medios de comunicación no solo se han hecho eco de ello, sino que además han emprendido investigaciones muy exhaustivas y de largo alcance. No es este un problema solo español. España se encuentra entre aquellos países con una larga y profunda tradición católica que lo han encarado mediante una comisión y la elaboración de un informe que establezca las dimensiones del problema y la manera de abordarlo. Pero la realidad es que nosotros estamos entre los últimos en haberlo hecho. De todas formas, esas comisiones han sido promovidas, según el caso, por gobiernos, por parlamentos, por equipos académicos o por la propia Iglesia. La primera comisión fue creada en Canadá, donde se publicó un informe en 1992, actualizado posteriormente en 2005 y 2007. En Estados Unidos se han publicado dos más, uno en 2004 y su ampliación en 2011. Se han hecho informes en Irlanda, en Bélgica, en Países Bajos, en Australia, en Alemania, en Austria, en Francia, en Inglaterra, más recientemente en Portugal y Suiza. Algunos de los países que acabo de mencionar han sido actualizados, como es el caso del belga, el irlandés y el francés. En España ya se habían creado comisiones autonómicas en Navarra, que ya está dando sus frutos, y en Cataluña. No creo que sea pretencioso decir que en esta comparecencia, con el informe del que es objeto, hemos avanzado un poco más en facilitar una respuesta al problema, mediante el informe y con el hecho de debatirlo aquí y ahora en sede parlamentaria. Pero se requiere algo más, y es decisivo, la adopción de medidas concretas. Como señalé, por otra parte, en la comparecencia ante la Comisión Mixta el 20 de junio de 2022, para dar cuenta de los trabajos que íbamos a emprender entonces, a fin de llevar a cabo el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, estamos ante una cuestión bien delicada, y no solo por el grave problema que refleja, pues esta cuestión afecta de un modo muy radical a valores implicados en los principios, convicciones y creencias
y otros factores que inciden de modo crucial en la experiencia de la ciudadanía y, en general, de toda la sociedad. Aproximadamente un año y medio más tarde, el 27 de octubre de 2023, entregué el informe a la Presidencia del Congreso de los Diputados, fecha en la que fue registrado en las Cortes y, como dicha encomienda señalaba, fue entregado asimismo al Gobierno. El trabajo para llevarlo a cabo se desarrolló en 3 ámbitos de actuación. Una comisión asesora de expertos, una unidad de atención a las víctimas y de apoyo a la investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. La comisión asesora se constituyó el 5 de julio de 2022. Estuvo integrada por 20 miembros, 17 asesores externos, 11 de ellos mujeres. Eran externos a la institución de Defensor del Pueblo, así como la adjunta primera, la adjunta segunda y yo mismo, titular de la institución como presidente de la misma, tal y como indicaba la encomienda. Los 17 miembros externos pertenecen al ámbito profesional y académico. Nos esforzamos, me esforcé, en que fuera una comisión plural en todos los sentidos, por creencias y por ideología. Personas con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos de victimología, en psicología o en el ámbito jurídico, en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho canónico y en derecho constitucional, o son especialistas en derechos humanos. Ha habido entre ellos profesionales que dedican su vida a la docencia, a los jóvenes, o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. La unidad de atención a las víctimas fue creada el mismo día que la comisión asesora, esto es, el 5 de julio de 2022, y empezó a trabajar inmediatamente, poniéndose a disposición de todas aquellas personas que quisieran aportar su testimonio sobre los abusos sufridos. El tercer ámbito de trabajo ha sido un foro de asociaciones. Se trataba de que representantes y miembros de distintas asociaciones de víctimas de abusos sexuales que llevan años trabajando en la concienciación pública de su problema y en la reivindicación de su reconocimiento, aportaran sus vivencias, sus puntos de vista, sus propuestas y solicitudes. Resultaba imprescindible escuchar su voz, y ella forma parte del informe mismo, en algunos momentos de una forma expresa, con sus propias palabras, y en otras asumiendo muchas de sus aportaciones en las conclusiones y en las recomendaciones. Para enmarcar las dimensiones del problema, se consideró necesario disponer de una encuesta demoscópica y así fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso. Tras el preceptivo proceso de licitación, en cumplimiento de la normativa de contratación pública, se adjudicó la realización de la encuesta a la empresa GAZ3, cuyo presidente es, como saben, don Narciso Michavila. Existe un único precedente de características similares. La encuesta llevada a cabo en 1994, es decir, hace 30 años, por el profesor Félix López de la Universidad de Salamanca, por encargo del Ministerio de Sanidad, que en una parte de su cuestionario incluyó preguntas relacionadas con la problemática específica de los abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. La actual encuesta encargada por el Defensor del Pueblo tiene como objetivo, y quiero subrayar esto, señorías, su objetivo es elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años en población adulta residente en España. Se encuestó una muestra muy amplia de la población. Según los técnicos, una muestra absolutamente suficiente, 8.013 personas. El informe contiene una minuciosa descripción de los aspectos metodológicos y de los resultados de la encuesta. En el último mes de julio, por parte del Congreso de los Diputados, recibí la solicitud de poner a su disposición todos los materiales con los que la empresa la elaboró, de manera que se los entregué el pasado 20 de agosto a la presidenta de las Cortes Generales, que consistió en una extensa documentación de 2.071 páginas. En el informe se encuentran los datos, el análisis y los resultados de la misma. Señorías, me voy a limitar aquí a destacar algunos de los datos más relevantes de los resultados de dicha encuesta. De entrada, permite concluir que el abuso sexual contra menores, y esto también considero que es decisivo,
El abuso sexual contra menores preocupa de un modo muy singular en la población española, ya que un 72% indicó que consideraba el abuso sexual infantil como un problema social muy grave, a lo que cabe añadir que un 24,4% lo valoró como bastante grave. 72% muy grave, 24,4% bastante grave. También se deduce que en la conciencia y en lo que concierne a la prevalencia de abuso sexual, un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años y un 3,36% señalaron que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Respecto a la totalidad de la muestra, integrada tanto por las personas abusadas como las no abusadas, la tasa de personas que sufrieron abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso católico es de un 0,6% y un 1,13% en el ámbito religioso. Es este uno de los datos de mayor relevancia para los objetivos del informe. Además, hay que destacar que la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. En general, sobre estos datos cabe decir que son muy similares a los que han arrojado encuestas parecidas en países de nuestro entorno. Me voy a centrar a continuación en los resultados de la labor llevada a cabo por la Unidad de Atención a las Víctimas, que constituye un aspecto crucial del trabajo de todo el informe. Se compuso de un equipo formado por 6 profesionales, 3 psicólogos, forenses y clínicos, uno de los cuales ejerció de coordinador, una trabajadora social, una criminóloga, un abogado y un psicólogo sanitario, contando además con un apoyo de 2 personas en el trabajo administrativo. Se habilitó un espacio específico próximo a la sede del Defensor del Pueblo para favorecer una acogida discreta y se le asignó a la unidad un teléfono y una dirección de correo electrónico que se hicieron públicos en el momento mismo de su creación. A través de una pestaña de la web de la institución se ha podido acceder a un formulario específico a fin de establecer un primer contacto para dar lugar a una entrevista. Las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención han sido entrevistadas en su gran mayoría de forma presencial. Solo en algunos casos se han llevado a cabo telefónicamente o a través de videollamadas. En varias ocasiones, los profesionales de la unidad se han desplazado a diversos lugares de España para atender ciertas víctimas en consideración de su edad o de la situación personal en la que se encontraban. La mayoría de estas visitas fueron de varios días. En concreto, la unidad de atención se desplazó a Toledo, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Vigo, Valencia, Bilbao. Realizó 6 viajes a Barcelona, incluyendo varias poblaciones. Posteriormente, al cierre del informe, la unidad viajó a Santiago de Compostela y a Guadalajara. Esto tiene que ver con aquellos que han reclamado su voluntad de expresar un testimonio y no tenían oportunidad de acercarse a hacerlo. En ocasiones, además de recoger cada testimonio de las víctimas, se indicó a muchas de ellas los recursos de reparación que podían estar a su disposición en distintas instancias. El objetivo de la unidad no ha sido en ningún caso terapéutico, pero muchos entrevistados han manifestado que la conversación les ha resultado sanadora en una mayor o menor medida. Esto ha sido especialmente notable en testimonios de personas, algunas de avanzada edad, que han relatado por primera vez el abuso que habían sufrido mucho tiempo atrás. En este sentido, hay que reconocer que a medida que iba avanzando el trabajo de la unidad y de la propia comisión, han sido más los mecanismos de reparación a los que ha sido posible dirigirse, pues la propia Iglesia los ha ido creando y diversificando desde muchos de sus ámbitos, algunas diócesis y muchas congregaciones. Con posterioridad a la entrega del informe, una parte de la unidad ha continuado con su trabajo. Sigue operativa y atendiendo a las víctimas que desean hacernos llegar su testimonio. La unidad de atención de víctimas ha recibido 516 testimonios que se han considerado como válidos, lo que supone la incorporación de 144 nuevos relatos tras la publicación del informe. Por ello, hemos distribuido en esta comisión mixta unos cuadros que actualizan los datos principales de los nuevos testimonios recibidos y que formarán parte de una pequeña publicación con la actualización del informe mismo. Esto una vez que hayamos comparecido en el Pleno.
La mayoría de estos testimonios, 471, son directos, es decir, han relatado durante un buen tiempo, un largo tiempo, un abuso sufrido personalmente. Los indirectos son aquellos que han relatado el abuso sufrido por otra persona, a veces un hermano o un compañero de clase. A raíz de los testimonios, se han podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres, 84, 19%, 110 mujeres, el 15, 61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. Este dato resulta congruente con la información recogida respecto a las décadas en que se cometieron los abusos. La gran mayoría en las décadas de los años 60, de los 70, en menor medida en los 80. Un 97,2% de ellas, de las víctimas, habría sido, como tal, víctima de abusos sexuales durante su minoría de edad. Todos estos datos y otros contenidos cuantitativos del informe no los presentamos como representativos, pero sí son significativos de los hechos a los que hacen referencia. Se trataba más bien de elaborar un informe cualitativo. Los datos, las cifras tienen un valor, por supuesto, pero no un valor absoluto. Entre los objetivos de la unidad de atención no estaba primordialmente llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente de personas afectadas. Pretender hacer una estimación del número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por alto dos cuestiones de enorme peso y otras más de las que podremos hablar. Por un lado, el silencio de muchas víctimas y, por otro, ignorar a las que ya han desaparecido o fallecido como consecuencia del paso del tiempo o por la inaccesibilidad de determinados documentos o archivos. Se recoge en el informe una gran cantidad de fragmentos de esos testimonios que constituyen un mosaico de relatos de vida. A través de ellos se puede percibir el alcance de múltiples aspectos a partir de los cuales se han podido establecer una tipología de los abusos cometidos contra tantas personas. Contra tantas personas, muchos de ellos, la mayoría de ellos, niños y niñas. De todo ello, cabe destacar los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de esos abusos. Un tercio de las víctimas entrevistadas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y un tercio de ellas, asimismo, había experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida. Algunos casos ha habido, no quiero insistir. A ello hay que añadir el hecho de que el abuso no se agota en sí mismo, sino que pervive a lo largo de la vida de una gran parte de sus víctimas. Por decirlo con las palabras de una víctima entrevistada por la unidad de atención, para el agresor el abuso empieza y termina en el momento que sucede. Para la víctima es el inicio de un año que permanece de por vida. En muchos casos, al cabo del tiempo, se ha experimentado un vacío que se expresa como el de una vida no vivida, que además le ha condenado al aislamiento y a la soledad. Los testimonios han hablado de daños cognitivos, de un daño espiritual, de las dificultades en la vida afectiva y sexual, la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos. Quisiera ahora centrarme en las respuestas de la Iglesia Católica. Con respecto a ellas, cabe decir, como he subrayado en varias ocasiones, que la Iglesia no es un todo uniforme y homogéneo, y también ha habido un tipo de respuesta dispar. Así se ha constatado en el alcance de las respuestas que se han dado desde sus muchos ámbitos. Algunos de una enorme colaboración, otros menos. Por ello, para llevar a cabo este informe, me dirigí de entrada a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Al principio del proyecto mantuve relaciones y reuniones que en muchos casos he proseguido con sus presidentes y secretarios generales sucesivos.
con el decano del Tribunal de Rota, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, y con superiores y miembros de la misma, con representantes de institutos de vida consagrada y con escuelas católicas. Bueno, no solo en este campo, pero la verdad es que para hacer el informe, pues yo y otras personas, ¿no? Pero me refiero a lo que yo haya podido hacer, he tenido más de 80 reuniones. Me dirigí a todas y cada una de las diócesis del país, es decir, a sus respectivos obispos, y recibí contestaciones prácticamente de todas ellas, si bien con una calidad de respuesta muy variable. Y a una parte fundamental me he dirigido de los institutos de vida consagrada, en concreto a aquellos que tienen un papel muy importante en el campo de la enseñanza, aunque no solamente. Hay que reconocer que no resulta lo mismo hablar de la respuesta de la Iglesia frente a esta cuestión antes, durante y después, sin pretender nosotros erigirnos en ningún punto de referencia, pero para mí es una referencia para poder hablar, antes, durante y después de que la Comisión Asesora del Defensor del Pueblo activara la realización del informe. Puede decirse que en aquel primer momento había una tendencia bastante generalizada, sobre todo por parte de ciertos ámbitos de la jerarquía, a minimizar el alcance de los abusos. Bueno, se hablaba pues, de que eran casos aislados, una manzana podrida, todas estas cosas de las que ustedes han oído hablar. Bueno, se ha pasado de la minimización por parte de la Iglesia a un implícito y progresivo reconocimiento de los hechos. La Iglesia misma encargó una comisión. La Iglesia hizo muchos protocolos de prevención. Se hizo muchos protocolos de prevención, no era prevención sobre las noticias, era prevención sobre lo sucedido, que inevitablemente suponían la asunción de un problema de gran magnitud. De ahí se ha pasado a la atención de las víctimas y a la aceptación de que hay que avanzar en su reparación real y efectiva, y en ello se está ahora. Otra cosa es la percepción de la respuesta de la Iglesia por parte de las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención del Defensor del Pueblo, aquellos que han elegido venir al Defensor del Pueblo porque entendían que era el sitio más adecuado, en su opinión. Porque estos sí que en numerosas ocasiones han relatado que las respuestas recibidas por parte de la Iglesia han sido insuficientes, incluso dilatorias, y que de una u otra manera los mecanismos para quienes habían acudido a las instituciones eclesiásticas en la búsqueda de la verdad, requiriendo ser escuchadas o pidiendo justicia, consideraban que pocas veces habían sido atendidas de modo suficiente y adecuado. También hay que señalar, y así lo ha constatado la Comisión Asesora, que en los procedimientos de derecho canónico, con todo mi respeto al derecho canónico y a sus procedimientos, se ha señalado que se han detectado importantes deficiencias. La propia Iglesia los ha notado también, ¿no? En lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, ya que hasta el momento no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en la investigación previa, y su voz tiene el lugar que precise, ni su voz tiene el lugar que precisa y merece. Cuando digo que la propia Iglesia era consciente de que ahí había algo que hacer, es que la Conferencia Episcopal en 2023 dictó una instrucción sobre abusos sexuales que ha supuesto un importante avance normativo, pero aún, por lo que he dicho, insuficiente, ya que las víctimas, y esto me parece decisivo, insisto, siguen sin formar parte del proceso penal canónico, no llegando a establecer la citada instrucción un estatuto jurídico procesal de las víctimas. Espero que esto se haga. La pura aplicación del derecho canónico, por lo que he señalado, no ha supuesto la superación de la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta predisposición a negar los abusos o una voluntad del ocultamiento o, en determinados casos, de protección a los abusadores, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, incluso a otros países, han sido ejemplos de, y cito expresiones de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal, y cito expresiones de cómo definen los propios representantes de la Iglesia lo que ha ocurrido. Han sido ejemplos de, son sus palabras, malas prácticas, realizadas de un modo reiterado
y no ocasional en diversas instituciones de la Iglesia. Estas prácticas no podían permitir responder al problema y con el paso del tiempo esta clase de reacciones poco adecuadas ha ido decreciendo y se han realizado actuaciones y respuestas en el ámbito de algunos obispados y congregaciones. Esto unido a un reconocimiento del sufrimiento y los derechos de las víctimas, así como una responsabilidad respecto a las consecuencias de los abusos, puede estar abriendo nuevas perspectivas. Aquí cabe mencionar que hace unas pocas semanas que la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, han presentado un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas equiparadas en derecho, el Plan PRIVA. Respecto de los poderes públicos, yo recuerdo, y tuvimos siempre la Comisión bien presente, que en los trabajos, ya digo, que la encomienda versaba sobre los abusos sexuales en los ámbitos de la Iglesia Católica con el añadido de y el papel de los poderes públicos. En este sentido, en el informe se ha incidido asimismo en esta parte del enunciado de la encomienda, empezando por reconocer que estos poderes públicos, a lo largo de décadas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, no se han hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco. No solo la Iglesia lo minimizó, sino que esos poderes públicos no le prestaron una atención especial sin asumir su específica responsabilidad. Sobre este aspecto hay que empezar por considerar la legislación. La regulación de los delitos sexuales en el Código Penal ha sido objeto de un gran número de reformas, además de las que han aportado dos importantes y recientes leyes orgánicas, la 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. En el ámbito judicial hay que tener en cuenta que los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, con sentencias en su mayor parte condenatorias, no siempre han podido garantizar que la víctima haya visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades acordadas en las sentencias en concepto de indemnización. Más aún, los casos en que se han condenado a las diócesis o congregaciones religiosas a título de responsables civiles subsidiarios han sido una minoría. Las reformas legales que se habían emprendido en este sentido, como la Ley 4/2015 del Estatuto de Víctima del Delito, no han tenido un impacto efectivo sustancial en la práctica de las indemnizaciones, dado que no han venido acompañadas de una habilitación de recursos. El informe apunta hacia algunas formas para encarar estos problemas. Las dificultades para abordar semejantes cuestiones en el ámbito de la justicia penal no dejan de tener inconvenientes importantes para las víctimas, a pesar de que en un proceso civil cabría la posibilidad de reconocer efectos que favorecieran formas de recuperación o de restauración. Por ello, se plantea la opción de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a reconocer a las víctimas de delitos prescritos y de agresores que no pueden ser sometidos a un proceso penal, un estatus para poder ser reparadas. La regulación de un procedimiento específico permitiría asegurar el derecho a la justicia de las víctimas, de modo que con un cierto contenido probatorio, concretado en unas exigencias respecto al estándar de prueba inferiores a las de un proceso judicial, una autoridad institucional independiente e imparcial declarara públicamente que un hecho ha tenido lugar, que es injusto y que ha causado un grave daño a la víctima. Esta vía supondría un gran avance para otorgar reconocimiento a las víctimas con sus efectos y consecuencias. Respecto a la mencionada Ley Orgánica 8/2021, Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, aparte de reconocer que ha sido un primer paso para afrontar el problema, hay que señalar que queda abierta la posibilidad de emprender alguna reforma legal para los casos específicos de esas víctimas. Por ejemplo, resulta de un especial interés que a través de la responsabilidad civil subsidiaria pueda imponerse la obligación de que se repare económicamente por parte de la diócesis, congregación u otra institución en el seno de la cual se haya cometido el delito
por una persona vinculada a las mismas. En este sentido, hay que valorar positivamente la directriz de la Fiscalía General del Estado, de ella se habla en la página 549. Es una directriz que está recogida en la memoria de 2023 de la Fiscalía General del Estado, por la que se requiere a los miembros del Ministerio Fiscal una posición más firme en la petición de responsabilidad civil subsidiaria. En el ámbito educativo hay que cerciorarse de que la inspección ejerza una supervisión efectiva para asegurar que los centros docentes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplan con las normas previstas y con los protocolos existentes. Podríamos hablar de distintas medidas en esta dirección, pero conviene tener en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 28 de enero de 2014, de enorme importancia. Fue a raíz de la denuncia de un caso de abuso producido en un colegio de Irlanda. Dicha sentencia consideró que el Estado no puede eximirse de sus obligaciones respecto de los menores en las escuelas, delegándolas en instituciones privadas o en particulares, de manera que la obligación positiva de los poderes públicos de proteger a los menores frente al maltrato y los abusos no desaparece en ninguna de las opciones educativas que puedan existir en un Estado, sea en una escuela pública, de pago, ni tampoco en la educación en el propio domicilio. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero vamos a centrarnos, en la última parte, en las conclusiones y recomendaciones que al respecto proponemos para que el Parlamento, en el modo en que lo estime, trate de abordar la cuestión. Las conclusiones a las que llega el informe se resumen de una manera muy sucinta en 5. 1. La necesidad de reconocer el problema. 2. Su comprensión, que exige considerar no solo su dimensión, sino también sus causas y consecuencias. 3. La puesta en evidencia de la manera como se ha abordado el problema a lo largo de mucho tiempo, que básicamente ha consistido en su negación o minimización. 4. La reparación y la asunción de responsabilidades. Y 5. Finalmente, la prevención. Estas conclusiones llevan a la formulación de 24 recomendaciones. Las recomendaciones surgidas del informe se formulan de una manera abierta, con un destinatario amplio. De entrada y de una forma específica, van dirigidas ante quien ha hecho la encomienda, es decir, el Parlamento, pero también al Gobierno, que ya ha anunciado un primer plan que tiene en cuenta las recomendaciones. Ahora solo falta nada más, nada menos, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo concreten su implementación. Asimismo, dichas recomendaciones también se dirigen al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española. Por otro lado, cabe añadir que varias de estas recomendaciones señalan que se concibe qué ha de hacerse, y suponen cambios normativos, pero con todo nuestro respeto al Parlamento, en ningún caso el informe especifica cómo debe hacerse. No somos quienes para decirle al Parlamento cómo debe hacerse. Podemos decirle, ya que nos ha hecho una encomienda, qué es lo que debe hacerse, por entender que esa tarea de determinar el cómo es tarea del Parlamento o del Gobierno, según cada caso. Es la hora del Parlamento. Me voy a centrar en algunas de estas recomendaciones que ya he señalado, que son 25. Respecto al reconocimiento de los hechos ocurridos y de las víctimas que los han padecido, se recomienda la realización de una reparación pública simbólica que se refiere explícitamente al prolongado periodo de tiempo de desatención y de inactividad por parte de la Iglesia y de los poderes públicos, y en cuya organización debería contarse con la participación de representantes de las víctimas y de familias que han sido víctimas indirectas. Se considera preciso que la Iglesia Católica adopte los compromisos públicos para el reconocimiento real y efectivo de las víctimas, su reparación, y que emprenda lo que sea necesario las reformas pertinentes. Se recomienda, para nosotros esto es imprescindible, ustedes verán si lo es, proceder al desarrollo legal para que se disponga de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica,
sin que los hechos estén limitados a un momento concreto. Respecto a la reparación y como desarrollo de esta acreditación de la víctima de abuso sexual en el ámbito institucional de la Iglesia, se recomienda la creación de un órgano especial de carácter temporal e independiente que tenga como finalidad la reparación de las víctimas así acreditadas en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Hoy por hoy, creo que tanto la Conferencia Episcopal como, desde luego, muchísimas, todas las que he tenido ocasión de hablar, órdenes religiosas, están en la convicción, muchas están en la práctica, de que cuando tienen conocimiento de que hay un abuso, al primer lugar que van es a la Fiscalía. Y después de ir a la Fiscalía ya proceden según los mecanismos que consideren que ha de procederse. Pero esto no es lo que ha ocurrido históricamente. Se debe prever una compensación económica que no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales contratados por ellas y que en esa medida genere desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad o el silenciamiento. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente. La adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación indicado anteriormente, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores. Para ello resulta necesario la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones. Algunas veces he tenido que, no en este caso y menos ante ustedes, ¿no?, que se tenga un cierto cuidado en que estatal no quiere decir del Gobierno, lo cual no quiere decir que el Gobierno no esté en el ámbito estatal. La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el mencionado órgano especial de reparación. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación, en colaboración con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma, pero la Iglesia no ha de mantenerse al margen de esta compensación. Es necesario impulsar las reformas legislativas que faciliten los procesos de justicia restaurativa, asegurando que mediante procesos especializados pueda ofrecerse una vía de reparación a las víctimas, pero para esto deben desearlo voluntariamente. Ya conocen ustedes bien que la justicia restaurativa exige la voluntariedad expresa. Que se deseen voluntariamente participar en esos procesos. Y respecto al apoyo a las víctimas, se recomienda que se asegure que todas ellas tengan derecho a la asistencia integral especializada y accesible con independencia de su sexo e identidad sexual. Hay que priorizar la escucha a las personas afectadas por este tipo de delitos por parte de los jueces y fiscales, asegurando la notificación en persona de las resoluciones que pongan fin al procedimiento por prescripción, con una explicación en lenguaje claro de la existencia de otras vías ajenas al proceso judicial penal. Y no hemos de olvidar la tarea aún pendiente de abordar más explícitamente los abusos cometidos contra personas con discapacidad. Las oficinas públicas de atención a las víctimas de delito deben prestar una atención específica e integral que incluya atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de delitos contra la libertad social. Y hay que establecer un mecanismo de coordinación, porque por un lado están las oficinas públicas de atención, pero un mecanismo de coordinación entre las oficinas de protección al menor y prevención de abusos de la Iglesia Católica y las oficinas de atención a las víctimas del delito dependientes del Ministerio de Justicia o de los gobiernos de las comunidades autónomas. No sé si estamos entendiendo, yo sé que ustedes sí, ¿no?, pero también estamos dirigiendo a la sociedad. La separación Iglesia-Estado no quiere decir que no se pueda trabajar en espacios de coordinación y de colaboración, quiere decir otra cosa. Y respecto a la prevención, se recomienda el desarrollo reglamentario de las disposiciones de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,
que sean relevantes para prevenir, detectar y perseguir los abusos sexuales de menores. Resulta necesaria la revisión periódica y la evaluación del conjunto de la normativa aplicable en este ámbito y también la supervisión efectiva de la inspección educativa. Deben ponerse en consonancia los protocolos de prevención diseñados por las instituciones religiosas con las previsiones de los protocolos impulsados por la Administración, para que no se genere confusión entre las víctimas. Y respecto a la formación y la investigación, se recomienda que los colegios oficiales de profesionales dedicados a la atención psicológica, social o a la educación de menores de edad ofrezcan una formación especializada a aquellos profesionales que intervengan con víctimas de abusos ocurridos en el ámbito religioso. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la necesidad de que todos los profesionales en contacto con menores de edad reciban formación adecuada sobre los abusos sexuales, en especial en los centros educativos, con independencia de su titularidad pública o privada y en otras instituciones. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los colegios de abogados y procuradores deben velar por la adecuada formación y sensibilización de los miembros de la carrera judicial y fiscal y de los profesionales mencionados en relación con la problemática aquí trazada. Las Cortes Generales y el Gobierno de España, encargados de las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de este informe, habrían de adoptar las decisiones y hacer un seguimiento de las mismas, así como evaluar los resultados de las reformas adoptadas. En definitiva, para concluir, puede considerarse que se ha roto el silencio. Es importante que estemos hablando aquí sin dogmatismos, pensando en las víctimas. Un silencio con el que se ha visto rodeado durante muchos años, de hecho largas décadas, el grave problema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Lo han hecho las víctimas y, en buena medida, la sociedad española. Pensamos que entre todos estamos contribuyendo a romper dicho silencio. En alguna ocasión he dicho que lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo ha sido posible por el mantenimiento de este silencio. La ruptura del mismo no se debe, sin más, a esta comisión asesora del Defensor del Pueblo y su informe. No tenemos esa arrogancia. Se debe al esfuerzo de tantas víctimas que desde hace años están desvelando públicamente los terribles hechos que sufrieron y que les han acompañado durante toda su vida, desde niños. También a la contribución de los medios de comunicación que están ayudando a este despertar y a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones. Y en la medida de lo posible, a lo que pueda aportar ese trabajo que debatimos hoy. Y desde luego se deberá en gran parte a su respuesta como miembros de las Cortes Generales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gabilondo. A continuación es el turno de intervención de los grupos parlamentarios.